Hey, un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Te Hablo De. Yo soy Angelo y el día de hoy, en este primer video del año 2022, y esperando que todos ustedes la hayan pasado muy bien con sus seres queridos, y los que no, pues que de todas maneras la hayan pasado de una forma u otra muy bien. Quiero iniciar este año con este video donde quiero sacarme una espinita que tengo clavada desde el año pasado. La verdad es que no sabía cómo enfrentar este video, no sabía cómo hacerlo exactamente, y luego de meditarlo mucho he llegado a la conclusión que la mejor opción es hacer dos videos que deberían estar los dos ya mismo arriba en el momento que estés viendo este. ¿Y por qué dos videos? Pues bien, como has visto en el título, aquí hablo de elitismo, de los youtubers tech de YouTube, bueno, obviamente, y su elitismo. ¿A qué me refiero con esto? Bien, hace una semana, un poco más, uno de los canales que más me gusta, y lo sigo respetando igual, pero le hice un comentario en la caja de YouTube, ¿no? Acerca de un review que hicieron a la tarjeta RTX 2060, el modelo de 12 GB. Como saben, esta tarjeta pues viene a ser un punto intermedio entre lo que es la RTX 2060 y la RTX 20 Super, pero por algún motivo pues le han metido el doble de memoria RAM. Esto me pareció interesante porque pues el Ray Tracing suele ocupar mucha VRAM, y por lo tanto pues tener un poco más de VRAM me parecía un test interesante. Ahora bien, cuando les escribí, esto fue lo que me respondieron. Mi pregunta fue, y la voy a colocar acá para poderla leer yo bien. Me hubiera gustado o hubiera deseado que hubieran probado el rendimiento con Ray Tracing, porque la VRAM es muy importante para el Ray Tracing y muchos juegos estaban limitados en la 2060 normal debido a los 6 GB. Comentario, o sea, me hubiera gustado esto. La respuesta del propio canal Hardware Unbox en este caso fue: tú no te estás comprando esta tarjeta por el Ray Tracing, así que ¿a quién le importa? Y aquí es donde me doy cuenta de lo desconectado que está esta gente. Además que me gusta el contenido, son muy profesionales, pero suelen ser demasiado agresivos, ¿no? En este aspecto, o no sé si es agresivo o elitistas, que es parte de lo que estoy criticando, porque, o sea, ¿qué te hace pensar que a nadie le importa? O sea, ¿a quién le importa? O sea, eres un canal de tecnología. Es un canal que se supone que, bueno, me estás trayendo la información para yo poder tomar una decisión más acertada. Pero lo que me molesta de la respuesta es que ese elitismo de creer que o juegas en una máquina del otro mundo o todo es una basura. Esto le pasa a muchos canales, como puede ser J2Zen, como puede ser Gamer Nexus, como puede ser Linux Tech Tip. Son pocos los canales que entienden que hay más allá de jugar con una 2080, de jugar con una 3070. Y lo dice alguien que tiene en este momento una 3080 Ti y que estaba jugando con una 3060 recientemente. Bueno, ya saben que yo tengo una 3090, pero bueno, por cosas del destino, ahora mismo estoy jugando con una 3080 Ti. Pero antes de esa 3080 Ti estaba jugando con una 3060. Pero no, a pesar de que estaba muy bien, pues yo quería más rendimiento, tuve la oportunidad y me compré una 3080 Ti. O sea que lo dice alguien que como puede, pues se da la prioridad de jugar a la mejor calidad posible. Pero esto no significa que en este canal nosotros jamás hayamos, digamos, empujado esa retórica. Tanto así que acá teníamos un PC bastante modesto llamado Panchito, donde su trabajo era simplemente justamente con una 1050 Ti, 8 GB de RAM y un procesador de 2 núcleos y 4 hilos, pues ir probando que los juegos todavía funcionan. Fue un PC que en su momento amé por $400 y durante los años siempre he defendido. Ahora evidentemente no, en este momento actualmente el mundo del PC es realmente una locura, pero en momentos anteriores pues yo llegué a armar PCs de $400, $500 que te daban una excelente calidad, porque una RX 570 o 580 las encontrabas por $120, $150. Y habían procesadores de 4 núcleos y 8 hilos de AMD con un buen rendimiento, o sea que podías armar un buen PC por poco dinero. Yo estoy totalmente en contra de esa retórica, de esa dialéctica de estar siempre empujando que o juegas a cierta calidad o todo es una mierda.
que es básicamente el resumen del asunto. Y estos canales suelen empujar esto, pero esto no lo hacen únicamente, que es lo peor del caso, canales, digamos, de habla inglesa, que probablemente estén desconectados de la realidad de otros países, gente de Inglaterra, gente de Australia, gente de Estados Unidos, gente de Canadá, que aparentemente en muchos casos se olvidan que el mundo no son estos 4 países, que el mundo no es Europa, que hay Latinoamérica, que hay Asia y que incluso en países, digamos, un poco más avanzados o económicamente más estables, tampoco es que todo el mundo se puede permitir comprar un PC de $1,000, $1,500, y por esto las consolas siempre les va bien, porque les permite jugar a un precio relativamente correcto, y por eso también la Xbox Series S se le está yendo muy bien, porque no todo el mundo necesita jugar a cierto nivel, solamente con jugar a algo ya les es suficiente. Entonces, pero esto también lo he visto en canales en español, sobre todo un Tortillas Mexicana, que en algún momento hizo un video bastante deleznable, donde básicamente llamó élite a los de jugar PC, y que cualquiera que no cumpliera con unos ciertos estándares, básicamente pues no estaba en el mundo del PC, no iba a disfrutar, no servía para nada, ¿no? Entonces, esta respuesta viene mucho a marcar eso, y es algo que me molesta enormemente, esa actitud. ¿Por qué alguien que compra una 2060 no puede hacerlo también considerando el rendimiento en Ray Tracing? ¿Es que acaso una persona con una 2060 no puede aspirar a jugar con Ray Tracing? Porque únicamente se puede jugar con Ray Tracing siempre y cuando estés jugando a 60, 120 frames por segundo. Porque es que no entiendo esta respuesta tan basura que me ha dado Hardware Unbox. Lo siento, pero esta es una respuesta basura. Porque yo simplemente dije, ni siquiera le dije que lo hicieran, me hubiera gustado que lo hicieran. No, a lo mejor me decían, bueno, mira, no lo consideramos relevante o qué sé yo, no me entienden, pero cuando tú piensas de esta manera, como que estás diciendo, mira, lo que pasa es que, sabes, si no juegas con una 3070 mínimo para jugar con Ray Tracing, todo lo demás es basura. Yo no sé de cuándo acá se ha establecido que tiene que haber un estándar, ¿no? Justamente ellos que hicieron un video donde decían que jugar a Ultra era una pérdida, da la impresión de que tú no tienes derecho a querer jugar simplemente a 60 frames por segundo, o incluso si te da la gana 30 frames por segundo, porque eso es lo bonito del PC, que quien decide es la persona que se compró el hardware. Es decir, una persona que tiene una 2060 puede decir, yo prefiero jugar con Ray Tracing y todo a Ultra 30 FPS a 1440p, por ejemplo. O otro podrá decir, no, yo prefiero jugar en Low a 1080p a 120 FPS. Lo bonito del PC es eso, que tú te lo compras y cada uno decide. Por lo tanto, cuando haces un video de este tipo, donde estás haciendo review de una tarjeta, sería interesante poder conocer todos los aspectos, de manera que alguien diga, bueno, a mí me interesa lo que es el Ray Tracing, a mí me gusta jugar con Ray Tracing. Entonces, esta tarjeta de 12 GB me va a aportar algo que no me daba la de 6 GB. ¿Será que vale la pena la inversión? Porque yo sí evalúo el Ray Tracing. Entonces, esto que me dice que tú no te compras esta tarjeta por el Ray Tracing, o sea, ¿a quién le importa? Bueno, para comenzar me importa a mí, y así como le importará a muchísima otra gente. Y como canal de tecnología, ¿no? Al menos lo importante es que tú nos traigas todos los tipos de información posible. Obviamente no estás obligado, y obviamente en ningún momento tampoco a mi mensaje le he dicho que estaba obligado, le dije me hubiera gustado, ¿no? Entonces, esta desconexión con lo que son los jugadores. Entonces, cuando todo esto pasó, esto me indignó, no por la respuesta mía, sino esa forma de ver hacia abajo, ¿no? Como que si tú te compras una 2060, o sea, tú no lo haces por Ray Tracing, plebeyo. O sea, si quieres jugar con Ray Tracing, necesitas comprarte una 3070, una 3080, jugar allá arriba. Y entonces, inicialmente, cuando iba a hacer este video, lo que quería hacer era un video donde iba a mostrar también que con la 2060 puedes jugar con Ray Tracing tranquilamente si eso es lo que quieres, ¿no? De manera que al final quien termina decidiendo, porque pareciera que si no juegas a 60 frames clavados, no sirve. Cuando ya hay muchos monitores que tienen Variable Rate Shade que va de 40 a 60 frames por segundo, por ejemplo. Pero es que además de eso, si a alguien le da la gana de jugar a 30 FPS, también lo puede hacer. Y si a alguien no le importa jugar entre 40 y 60 FPS, también lo puede hacer. My Random Gaming en HD, que es un canal de aquí de Inglaterra, él suele mostrar muchas veces rendimientos de juegos, ¿no? Y lo muestra, mira, se mueve a 30 y pico, 40 frames, está bastante bien. Y tú ves en los comentarios muchísima gente que está de acuerdo, porque, ok, a lo mejor no puedo llegar a 60
60, pero puedo llegar a 40, puedo llegar a 45 y es mejor que jugar a 30, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa necesidad de que, si no, cualquier cosa menos de 60 es basura en el PC, por Dios, o sea, cambia tu PC si no llegas a los 60 frames por segundo, me parece una posición elitesca tan burda que me hizo de verdad hervir la sangre en ese momento. Entonces, el segundo video que les decía, que era de cómo iba a ser este video originalmente, era el de colocar cómo rinde la 2060 con Ray Tracing. Pero pensé que se iba a diluir esa información aquí. Los que vean este video, evidentemente sí, pero que también podía servir como un video separado, un video independiente. Entonces, el video el segundo video que he subido es una serie de pruebas corriendo varios juegos actuales con Ray Tracing en la 2060, encontrando ese punto, digamos, medio de calidad y rendimiento. Entonces, ese otro video pues lo pueden ir a ver para que vean que con una 2060 es perfectamente factible jugar con Ray Tracing, ¿ok? A una muy buena tasa de frames y a una resolución bastante decente. Evidentemente, no creo que nadie se compre una 2060 pensando que va a jugar todo a 4K 60 frames por segundo. Creo que hay unos límites en cuanto a lo que uno va a jugar, pero en ningún momento, muchos juegos se pueden jugar a 1440p, otros juegos se juegan a 1080, que yo creo que es más o menos el target de la 2060 desde que se lanzó. No creo que haya sido nunca una tarjeta que apuntaba a los 4K ni nada por el estilo. Sin embargo, eso no significa que incluso no puedas jugar algunos juegos a 4K siempre que utilices DLSS, no con Ray Tracing, pero como digo, lo bonito del PC es que tú terminas decidiendo. De pronto tú lo prefieres jugar a 4K en Medium sin Ray Tracing con DLSS en Performance y otro prefiere jugar a 1080p con DLSS en Balance con Ray Tracing en alto. Al final esa es la ventaja del PC y lo bonito, la diversidad, al final eres tú quien determina cómo quieres que funcione el juego. Entonces, yo lo único que quería un poco era desahogarme esto y decir justamente esto. A mí de verdad me molesta estas actitudes elitistas de ciertos canales de tecnología donde parece que tienes que gastar un mínimo para que valga la pena, ¿no? Cuando llaman basura hoy mismo podría decir que sí, un PC de $400 la verdad es que para jugar no te va a dar, pero de ahí a basura pues no sé, lo dudo mucho, ¿no? Podríamos armar un PC con una integrada, etcétera, que al menos dependiendo de lo que quieras jugar pues te lo pueda medio mover. Ok, pero hace unos años, hace 2-3 años esto no era así y yo espero que dentro de un par de años pues pueda volver a unos precios donde con $500-400 te puedas armar un PC decente. Digo un par de años porque bueno, aunque se solucione el problema digamos de la escasez, igual pues va a haber otros problemas, los precios de las cosas no van a bajar inmediatamente, etcétera. Pero bueno, eso es una situación puntual, algo que está ocurriendo ahora mismo y que bueno, que nos toca pues un poco seguir viviendo. Pero en líneas generales lo que quería era justamente eso, ¿no? Ese elitismo, odio ese elitismo que se está creando en torno al PC, en torno a los canales de tecnología que deberían ser los que más, o sea, nos estén dando la información completa y todas estas personas, y da la impresión de que ellos piensan de este modo porque la mayoría de ellos no les toca comprar el hardware que usan. Es muy fácil hablar de que es fácil una 3070, una 3080 cuando todo te lo regalan, te lo sponsorizan, pero si tú estuvieras en la posición de mucha gente que tiene que pagar y que a lo mejor se deja un sueldo de un mes o de 2 meses para comprarse, aunque sea una 1060, para que después tú básicamente le eches por tierra que ha comprado una basura, cuando no es así, cuando muchas de estas personas pueden seguramente disfrutar muchísimo más de ese hardware, aunque no le esté dando los gráficos tope que alguien que está jugando a 4K con HDR 120 FPS, que a lo mejor no disfruta ni termina la mitad de juegos que termina una persona que tiene apenas una 1050 o una 1030, que le hace mucha ilusión tener esa tarjeta y que por fin puede tener su PC, y que este tipo de canales, en vez de, o sea, no digo que tengan que hacer review de hardware obsoleto, hardware digamos de bajo nivel, porque al final del día pues quizás eso no llama tantísimo la atención y tampoco es el target que ellos están buscando, pero tampoco es desechar o descartar funcionalidades o formas de jugar simplemente porque tú te crees superior o porque tú crees que ese tipo de hardware no es suficiente por tu elitismo. Yo con una 2060 les digo, vayan a ver el segundo video y se van a sorprender de las cosas que pueden hacer con esa tarjeta, que bueno, quien la tiene muy bien, quien logre comprar una de 12 GB excelente, pero a lo que voy con todo esto es que es un hardware más que bueno, más que suficiente todavía para jugar a todos los títulos y que también te va a permitir disfrutar de cosas como Ray Tracing sin tener que estarte preocupando por buscar cambiar con una 3080, que puedes hacerlo muy bien, pero si ya la tienes y es lo que te ha podido llegar, pues te digo,
sigues teniendo muy buen hardware. No te dejes llevar por las tendencias de necesitar siempre lo último para creer que con ello puedes jugar. En la medida que estés dispuesto a cambiar algunos parámetros, puedes disfrutar de todas las características que brinda una tarjeta RTX. Así que bueno, amigos, habiendo dicho todo esto, espero que bueno me sepan disculpar. La verdad es que es un video de esos que necesitaba sacarme porque de verdad me molestó mucho, y que me disculpe que sea así como iniciamos el año, pero bueno, iniciamos un poco con fuerza, ¿no? Un poco allí con los sentimientos a flor de piel. Y bueno, después de esto les invito a que va a estar colocado en varias oportunidades el video para que lo vayan a ver, ¿ok? El segundo video, que es acerca del rendimiento de una RTX en 2060 en Ray Tracing. Un saludo, como siempre, si les gustó, denle like, manito arriba, suscríbanse, campanita, todas esas cosas, compartan, que me ayuda y llevamos este mensaje más y más lejos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.